Esta teoría es la base universal para Darwin y su principio de adaptabilidad de los seres vivos. Filósofo Cristian Alexis Hernández Villa, cédula colombiana, 1035433080. Postdata. Todo está en función del problema de la relatividad y la teoría del canal, no es que estamos inventando más temas. Breve introducción y planteamiento del problema. Evolución de Darwin, incluso muchas de sus actualizaciones, pero aún hoy en día no se explica el modo fundamental o forma general de cómo se da esa conexión más allá de apelar a un argumento circular problemático para justificarlo, y es afirmar que simplemente compartimos el mundo y el universo con los demás seres y, por eso estamos conectados y viceversa, que estamos conectados porque compartimos el mundo. La pregunta parte de que sabemos que hay evolución en los seres vivos, pero ¿cuál es la base fundamental de esa evolución? Ya que no se puede decir simplemente que el desarrollo evolutivo explica la base del mismo desarrollo, aunque estén intrínsecamente relacionados, tienen matices diferentes. Una cosa es la evolución de los seres vivos y otra la base a partir de la cual esos mismos seres vivos evolucionan o están vinculados para poder transformarse. Hoy en día se habla de que es el universo y es así, pero se presupone una base que aún no se ha fundamentado o establecido, aunque se reconozca existente en cierto sentido, y esa es la situación problemática que vive la ciencia actualmente en este tema fundamental. La ciencia dice que hay universo, pero presupuesto no establecido, y abordaremos eso aquí poco a poco. El mal crítico dirá, pero, ¿cómo que no se ha definido el universo si puedes buscar en cualquier diccionario su definición? Ahí está el asunto, que se presupone al universo socialmente y lo que es, pero no se ha establecido la base para él mismo. Es una definición que intuye la existencia del universo porque hay mucha información relacionada, pero ninguna de esa información, aunque sirva, es teoría válida fundante para el mismo universo, más que como definición presupuesta de que existe, ya que resaltar que aunque sí aparezca en cualquier diccionario, la física más avanzada sobre el universo con la teoría de la relatividad no permite establecer lo que sea el universo mismo, no permite definirlo. Ya que si el tiempo y espacio son relativos sin más y eso es verdad universal sobre el tiempo y espacio, es entonces aparentemente que son relativos, aunque verdad es solo, por decirlo así, una cara de la moneda de la historia que establece lo que sea el tiempo y el espacio. En este sentido es que hay muchísimos vídeos en el canal de YouTube con sus respectivas descripciones teóricas que sustentan ampliamente el problema de la teoría de la relatividad, y como más bien esa relatividad termina es integrándose, participando de un tiempo lineal, universal en su verdad no aparente. En otras palabras, la sociedad actualmente sostiene tranquilamente una contradicción sobre la base de la realidad en la que nos encontramos y desenvolvemos. De un lado, en todo diccionario se tiene en claro lo que es el universo y es fácilmente consultable, pero es presupuesto. Pero de otro lado, la ciencia con la física misma lo ha negado, aunque tenga que existir para negarse algo. La ciencia también ha terminado presuponiendo la negación del universo mismo, por lo que arrojan sus análisis, sin tener en cuenta nuevos análisis que revelan el problema de la teoría de la relatividad, como ha ocurrido ya con este canal. La ciencia nos dice que los estudios hasta donde están no permiten establecer la universalidad, sino que se instauró como mandato torpe afirmando no hay universalidad aunque se quiera asumir que la hay, por lo que expresaron sus análisis. Es decir que, la ciencia en este sentido cerró toda posibilidad de crítica y cuestionamiento. Por eso este canal ha insistido en que, pese al descubrimiento del canal, todo lo aquí estructurado y elaborado es cuestionable, además de los alcances y limitaciones de la teoría misma del canal. El enfoque social actual presupone lo universal o la universalidad misma o lo que sea el universo, y de otro lado, por esa misma falta anterior, responde el darwinismo o Darwin a medias respecto a cómo se da la relación entre los seres vivos, porque no responde a la pregunta, ¿cuál es la universalidad misma en la que se está dando ese proceso evolutivo adaptativo? Pese a ser socialmente reconocido que existe lo universal sin confirmación precisa, su falta teórica de validez de existencia del universo mismo proviene de dos visiones teóricas que son argumentativamente insostenibles. 1. Como se expresó al inicio, decir que estamos conectados diciendo que compartimos el mundo, no establece bases de nada.
Solo hace giros sofistas argumentativos que no explican ni expresan el cómo. 2. Además, la física actual más avanzada con la relatividad no establece una base universal. No hay universo, no hay tiempo-espacio en el cual se relacionan o se desenvuelven los seres vivos más que presupuesto teórico vago, ya que la relatividad tiene el problema de haber hecho al tiempo y espacio supuestamente relativos, es decir, así no hay bases estables o conceptos estables fundamentales ni para el universo ni para la vida ni para absolutamente nada. Tener en cuenta ya que definir algo como relativo es críticamente una no definición o solo aparente definición verdadera, porque relativizar un concepto es abandonar toda posible base estable para el concepto mismo o para lo que implica a un concepto que pueda serlo. Desarrollo y sus argumentos, base universal para el principio de adaptabilidad darwiniano o de Darwin. 1. La primera visión teórica problemática no deja mucho más que decir, es ya simplemente inviable para decirnos cómo establecer el universo, porque su argumento circular no expresa la coherencia sólida para describir el universo, solo es coherente como mero argumento circular que no lleva a nada, no como explicación, y en ese sentido es inválido. 2. Veamos entonces la segunda visión teórica problemática, que es la relativista. Primero, la tesis del vídeo E1 del canal si se plantea para cada sujeto o ser vivo inicialmente como crítica al relativismo revela que si vemos siempre supuestamente solo el pasado, ¿cómo es que ahora que vemos al mismo tiempo que vemos no vemos porque estaríamos viendo el pasado? Eso es absurdo, insostenible. Lo que esto revela es que la relatividad deja al universo como mero existente presupuesto, con la relatividad así tomada literalmente. Y que entonces además solo en apariencia vemos el pasado. El vídeo análisis E1 del canal reveló, incluso aclarado en vídeo E22 y abordado más en vídeos cercanos relacionados E13, E13.2, E20, E21, 23 y 24, que independientemente del tipo de percepción que se trate, se está siempre apreciando y sovivenciando el ahora incluso sin luz, ya que no ver nada mientras se espera a la luz para luego al mismo tiempo poder ser vista o captada no es posible, solo aparentemente se ve nada, la nada no es apreciable, se sigue viendo algo y es la oscuridad. 2.1. Esto anterior de forma análoga sirve para cualquier otro sentido existente o posible, ya que apreciar algo inapreciable no tiene sentido. Este argumento se plantea para cualquier otro ser vivo del universo posible. Esto último mencionado es supremamente importante también porque no todo ser vivo tiene visión, pero sí otros sentidos en tanto ser vivo, por eso se hace la analogía referida a todos los demás sentidos para que se entienda lo que implica en su relación con el universo, y que acá no se está ignorando la diferencia perceptual posible obvia en la naturaleza ni se está negando que los otros seres vivos por ser diferentes no existen. Resaltar entonces que la analogía se expresa para decirle a quien analiza que puede extender la argumentación planteada en el ejemplo anterior de la visión sobre cualquier otro sentido y descubriría implicaciones semejantes que en últimas le dan solidez al análisis antes que ser un impedimento del mismo desarrollo. Además, esto sirve para evidenciar más explícitamente, por extensión análoga sensorial, el problema de la relatividad y cómo termina presuponiendo al universo o lo universal y no estableciéndolo. Es decir, la tesis del vídeo E1 es sólida para revelar el problema del relativismo y para no descuidar lo referente a los demás sentidos, teniendo en cuenta lo aquí aclarado y en otros vídeos asociados como justificación para revelar o demostrar la universalidad, con teoría sólida no vaga. 2.2 El canal tiene muchos más análisis sobre la validez de esta base universal o del cómo se establece el universo mismo. No mal reduzcan su validez solo a lo que aparece en este vídeo / texto. 2.3 Además, y esto es muy importante, como cada ser vivo es diferente, esto da la impresión de multiplicidad de ahora, pero, ojo, todos los seres vivos están en el ahora, aunque aparentemente no, aunque en apariencia verdadera no. Y el argumento de las paradojas temporales lo demuestra, ya que solo dejan el ahora como único escenario posible donde acontece la vida y no deja ningún tipo de supuesta coexistencia entre pasado, presente y futuro.
las paradojas temporales anulan y descartan esa posibilidad teórica, ya que en tanto paradojas no tienen solución, es decir que teóricamente reconocer su lógica válida implica reconocer que el universo se desenvuelve siempre en un presente y ya, en una hora que se va transformando, pero no que el ahora mismo sea el futuro, ni que el ahora mismo sea el pasado. Eso es absurdo frente a las paradojas temporales. 2.4 En relación al análisis 2.3 y para completar su elaboración es el procesamiento de la información de los seres vivos y sus diferencias lo que genera la apariencia de no estar en el ahora. En esa medida tales diferencias de procesamiento crean un efecto, como si el tiempo fuera relativo en su verdad aparente. Se aparece así en tales seres, por decirlo así, pero en su verdad no aparente el tiempo es universal, lineal y general absoluto. Todos perciben en cierto sentido diferente, pero todos comparten el ahora. Es la manera diferencial de ese procesamiento la que crea el efecto de desdibujar el ahora como si no hubiera, como si el ahora fuera mera ilusión, pero no lo es en su verdad no aparente. 2.5 Subrayar que las paradojas temporales como prueba sencilla previamente aludida en el aspecto 2.3 abarcan lo universal, es decir que, los seres vivos no son entidades aisladas que luego se relacionan, sino variaciones diferenciadas o diferenciables dentro de una base relacional universal. Eso transforma críticamente el punto de partida porque la relación entre seres vivos y el universo no es secundaria, sino constitutiva, es decir que las diferencias entre los seres vivos no rompen la universalidad, sino que la expresan. Como bien acertadamente comentó una IA sobre esto. Si la base es relacional, entonces, la diferencia no es oposición. No es ruptura. Es diferenciación interna dentro de un mismo campo real. Chat. En ese sentido, hemos visto que la diferencia entre los seres vivos no es oposición para probar el universo, sino que antes revelan al universo mismo, ya que tales diferencias participan de aquel, son manifestación de la universalidad de manera variable. En otras palabras, lo real respecto a los seres vivos es estructuralmente relacional a lo físico y lo fenomenológico, son modos diferenciados que participan de esa estructura universal, no que la niegan. La variación no es negación de lo universal, sino prueba de la misma universalidad, porque toda variación es expresión del desenvolvimiento del mismo universo. 2.6 Si el universo es constitutivo y no un proceso simplemente secundario aislado para el desenvolvimiento de la evolución de las especies de Darwin, esto quiere decir además que, todo ser viviente desde sus comienzos precisa de un vínculo con la universalidad y sus elementos, incluso aunque de forma singular obviamente cada elemento no sea consciente de por sí, es decir, que aunque ejemplo un átomo no tenga consciencia de su ser atómico, tiene la posibilidad de ser constitutivo de la vida de las especies también. Ahí es un asunto de complejidad lo que terminará dando forma a los procesos fenomenológicos o a la misma vitalidad de los seres, pero en función de variaciones y transformaciones propias en la misma universalidad, no fuera de esta. En ese sentido esto es semejante a como cuando se maladjudica incluso erróneamente que en lo universal y sus posibilidades para los mismos procesos vitales hay equivocadamente a la vez una fuera válido para tales mismos procesos donde se da el alma de muchos seres vivos. No, esos procesos fenomenológicos anclados ya a una psicología de la percepción en lo universal, como se ha estado argumentando, participan de la realidad universal compartida entre seres, no es otra realidad ni peor aún. Otra no realidad fuera de esta universalidad donde se expresarían absurdamente. Por eso las concepciones teológicas pierden peso en popularidad social, porque sus argumentaciones pretenden crear una realidad de almas para los seres vivos insostenible, teniendo en cuenta que lo universal no deja ya cabida para algo más universal o superior. No hay cabida para un mundo de almas no por imposición, sino por el desarrollo lógico. Y esto no niega la fenomenología ni la psicología, sino que son expresiones en lo universal. 2.7 En algunos seres vivos está la posibilidad de la consciencia, pero también hay procesos cuánticos y demás. ¿Cómo maneja esto la tesis inicial para darle validez al análisis? Porque la consciencia es expresión aparente en verdad. Aparece con verdad la consciencia como posible en los seres vivos,
pero en su verdad no aparente hay procesos cuánticos verdaderos también. Ambos tipos de verdad participan de la realidad y ninguna es superior en grado alguno, son expresiones de lo universal. O sea, lo cuántico no es negacionista por aceptar lo de lo fenomenológico ni de lo psicológico, sino por decirlo así, una especie de cara de la moneda o una parte de verdad de la realidad universal, no inferior, no superior, una parte más. 2.8 Tener en cuenta que el principio de adaptabilidad de los seres vivos de Darwin no se trata de un desprecio a los débiles ni endiosamiento a los fuertes, eso no es lo que importa, es un tema de adaptación. En ese sentido, el universo no tiene absolutamente nada en su constitución interna que esté premiando la fortaleza y despreciando la debilidad, sino que la vida es un asunto de adaptabilidad, de transformación, de cambios respecto a la base misma universal o que se desenvuelven con la universalidad. En ese sentido, lo normal no es esperar para vivir buscar la fuerza, sino poder adaptarse. Y hay que tener presente que no se está diciendo que no se haga deporte o no se analice nada para fortalecer el intelecto y el cuerpo en general en el caso del hombre, es que Darwin evidenció algo más profundo y acá lo vinculamos a la universalidad. 2.9 El problema de la tesis de Heráclito como mala justificación de la universalidad. Si no hay verdad porque todo cambia, eso es al mismo tiempo ya una verdad sobre que todo cambia. Entonces solo en su verdad aparente todo cambia y en su verdad no aparente si hay verdad que prevalece a pesar de y gracias al cambio. Esto muchísimo más extensamente se aborda en el vídeo del canal de. Muchos han intentado justificar la universalidad o establecerla con esa tesis, pero lo dicho revelado anteriormente prueba su problema. Que la tesis solo funciona aparentemente modifica el escenario teórico porque la pretensión de validez de la universalidad no puede tomar solo la verdad aparente, sino que tiene que ser integral, asunto que no lo permite esa tesis. Ni siquiera el mismo Heráclito identificó en su época que su tesis proclamada era solo verdad aparente de que todo cambia solo en apariencia aunque verdadera. 2 y 10 Los críticos pueden buscar negar la universalidad afirmando que si bien tales variaciones entonces participan de la universalidad al adaptarse los seres vivos agregan que eso supuestamente no explica aspectos en la diferencia del comportamiento que implican una especie de moralidad en aquellos que pueden tenerla apelando solo a la variación en conformidad con el universo mismo y que esto en cierto sentido se desprende de todo análisis teórico o que ya la teoría misma le es imposible explicar o dar sentido a tales asuntos y apelan entonces a justificaciones divinas, religiosas o a asuntos aún no explicables para tratar de encajar sus elaboraciones con su fe tradicional o sus caprichos argumentativos a falta de empeño en el análisis coherente. Sin embargo, esas son vagas e inviables justificaciones porque lo que se ha insistido es que la variabilidad misma adaptativa de los seres vivos implica saber que hay seres sintientes y que pueden desplegar no solo su vitalidad, sino además que ésta viene entrelazada o vinculada a cierto tipo de procesos racionales. La tesis del vídeo E1 evidenciaba que no solo para el ser humano como ser vivo existía percepción y otras percepciones posibles como fueron más aclaradas sustentadas teóricamente más en los siguientes vídeos, sino además que las percepciones están relacionadas a la racionalidad en el caso del ser humano y que de forma análoga, aunque variable en tipo, también ocurren procesos semejantes en los animales y que en conformidad con los análisis seres vivos como las plantas, responden no solo a tener procesos sensoriales, sino cierto tipo de procesos variables adaptativos ancladas o desenvueltos por complejidad y sus cambios en relación al universo mismo al estar compuesto aquel obviamente de procesos pertenecientes al mismo universo como los asuntos cuánticos también. Subrayando que, se quiere insistir aquí en el aspecto constitutivo de la universalidad para poder dar forma al origen de las especies y que sin tal base no se puede fundar ningún tipo de vitalidad. 2 y 11. Claro que existe una diferencia entre las variaciones en lo que respecta a la vida y es precisamente aquello lo que se busca subrayar sin que aquello desmorone la universalidad porque simplemente aquellas diferencias participan del tiempo y espacio absolutos. Pero la caracterización de lo que es vida no es lo que se cuestiona ni explica aquí, eso ya ha sido definido y se sigue considerando.
Lo que se hace aquí es entrelazar esa identificación de las variaciones adaptables de la vida ya abordado por Darwin y relacionarlo acá con la base misma del universo para poder hacer comprensibles las variaciones adaptables de los mismos seres. Se trata de poder hacer admisibles tales variaciones porque ya tienen el sustento de lo universal. Ya que a falta de aquello las elaboraciones darwinianas y novedosas asociadas terminan siendo meras abstracciones teóricas, una especie de mero mundo platónico o de mundo de las ideas donde los seres vivos se adaptan, pero que no expresan con respecto a qué es que se pueden adaptar los mismos. Es indispensable entender que sostener que los seres vivos se adaptan porque se adaptan es otro argumento circular que no sirve para probar con respecto a qué es que se permite su adaptabilidad. Y esa traba darwiniana o falta en Darwin se solventa no negando sus desarrollos teóricos, sino completando o complementando más bien sus análisis con los aquí elaborados y que seguidamente con el paso del tiempo se harán por parte de nuevos estudios una relación entre saberes de lo universal y lo vivo más elaborados y precisos. Acá entonces al salir de esa circularidad de lo que se adapta porque así funciona lo vivo y viceversa, se funda entonces lo universal para lo adaptable ahora sí de forma coherente. Asunto que con los análisis aquí planteados más las elaboraciones teóricas de los vídeos del canal y sus textos descriptivos si lo permiten. 2 y 12. En ese sentido, lo fundante para la vida no puede tener que ver con la nada como origen ya que nada es. En otras palabras, la vida no es milagrosa en términos religiosos, sino que está directamente anclado en su formulación de lo que la origina a la universalidad y sus procesos o lo que implica el mismo universo en tanto existe respecto a la vida o al desenvolvimiento de la vida. 2 y 13. Puede considerarse como argumento extra valioso que el problema de la regresión causal que intenta pasar como no problema el religioso como justificación válida del universo es un asunto que revela más bien que la vía de estos análisis tiene mucho sentido como ateísmo crítico ya que si se pone a un Dios como fundante del universo, ¿cuál es la causa de Dios? Si dice que no tiene causa, ¿cómo diría Sagan parafraseando? Entonces, ¿por qué no simplemente sostener que el universo mismo no tiene causa? Además, y para ser más precisos, si todo tiene una primera causa, ¿cuál es la causa de Dios? Y si se dice que no la tiene, eso no tiene sentido entonces siguiendo el razonamiento. O, si se dice que es el mismo Dios la causa, eso es un argumento circular que problematiza la causalidad en su forma reconocida y además insostenible. 2 y 14. Decir que uno de los argumentos que sustenta la universalidad es que el universo es en tanto existe y es prueba de sí mismo es muy diferente al argumento religioso aunque parezcan iguales o aunque parezca que el teórico intenta engañar o hacer pasar su razonamiento como válido y único verdadero. La explicación es que si todo ha de tener una causa o vinculado en sucesión a procesos causales relacionados, aunque de diferentes índoles y variaciones en un universo tan complejo y por decirlo así multifacético que no es lo mismo que multiverso. En la medida en que la regresión causal es desbordada y eso no se puede dar con un principio primero por la misma forma del universo respecto a tales mismos procesos causales como se dan, lo que termina revelando esa regresión infinita causal es que tiene que ser aceptada la misma regresión porque esa es la operatividad del universo que es sin principio, pero no es lo mismo que decir que la universalidad carece de base sin lo divino, eso es mezclar teóricamente mal los asuntos. Una cosa es que no se pueda dar cuenta del principio del universo porque es absurdo, otra cosa es pretender que eso niega al universo mismo, no. No se niega al universo mismo, se le reconoce precisamente por eso mismo, por su infinitud en los procesos causales y porque existen sin la necesidad lógica de un primer principio porque es absurda. En última instancia termina siendo el universo la prueba de sí mismo, pero no como argumento causal, solo aparentemente es causal, parece verdaderamente que su justificación de existencia o establecimiento universal fuera absurdo, pero en su verdad no aparente no lo es por todo lo anterior analizado y aquí concretamente en lo que respecta al problema de la regresión causal no asumido por los religiosos, pero sí sostenido aquí crítica y teóricamente para sacar sus implicaciones más adecuadas que terminan arrojando la necesidad lógica,
real y verídica de una base existente universal que además incluye la justificación para el desenvolvimiento de la vida y de los análisis respecto a esta misma hechos por Darwin y demás nuevos investigadores e investigadoras que han venido aportado. 2 y 14. En este aspecto toca subrayar algo evidente ya descrito, pero quizás fácilmente ignorado por abordarse con tanta normalidad, y es que la causalidad no se ha negado para lo universal, y eso es importante. Los procesos causales son válidos en la justificación de la universalidad, pero hay que entender cómo se han venido desplegando aquí en su complejidad referida al universo. Resaltar que la visión simplista de causa seguida de mero efecto es muy limitada, aunque pueda describir ciertos acontecimientos con completo éxito. Existe una multiplicidad de procesos causales variables infinitos, y partícipes o que participan, de la misma universalidad en extensión, y en lo que respecta a su durabilidad dependen de si el universo tiene intrínsecamente la posibilidad de ser igualmente infinito o puede cesar. Variabilidad completamente razonable de ser adaptable o entrelazada o en relación a los procesos adaptables de los seres vivos. Es decir, no es esto un ajuste impensable, sino por completo razonable, ya que se adapta la vida y su expresión de transformarse con el principio de adaptabilidad darwiniano a los procesos universales, resguardando una relación coherente vinculante. 2 y 15. La diferencia entre ser vivo y universo no niega su vínculo no diferenciable en términos fundamentales, ya que esa diferencia inicial expresa cierta unidad porque son variaciones de lo mismo, del universo y su expresión. En otras palabras, es posible hacer una separación, pero es vinculante y no tajante en forma radical. Hay una escisión terminológica, simbólica y conceptual, pero en cierto sentido es práctica más que de tratarse de asuntos enteramente separados que no lo son. Eso no niega los conceptos ni su uso, se trata de comprender su relación. 2 y 16. En Descartes, en las Meditaciones metafísicas, la justificación de que los demás seres vivos existen en el universo en el caso de los humanos y animales provenía de un Dios el cristiano. La justificación divina podría haber servido en esa época anterior apelando a que tal divinidad no nos engañaba respecto a la existencia de los demás y era todopoderosa, pero los análisis que hemos venido elaborando han formulado o planteado otro escenario. Ya la justificación no puede ser divina, más que por capricho argumentativo o terquedad permanente. Dado que la justificación para lo que es el universo y el vínculo entre individuos respecto al mismo, carece de necesidad divina. Algo en lo que se ha insistido aquí no por imposición académica, sino por derivación crítica de los mismos resultados académicos. No queda ni siquiera que Dios sea posible, sino que no es necesario y es lógicamente insostenible. La justificación metafísica divina carece de valor, pero no hay que confundir esto con que la filosofía no sirva. A veces las personas a falta de desarrollo crítico mental tergiversan fácilmente una cosa con la otra y se populariza lo inválido, pero como mera opinión se extiende y toma como cierto. 2 y 17. Muchos agnósticos apelan a la incertidumbre conceptual como base estable cierta para el universo y su vínculo o relación con los seres humanos, o en términos más precisos en su vínculo con los seres vivos. Pero bien leído lo anterior, eso ya de entrada revela un absurdo insostenible. No puede ser que la justificación de base para el universo sea una divinidad y al mismo tiempo pueda no ser una divinidad. Ni siquiera esta contradicción o dilema lo asumen los agnósticos, y eso sin tener en cuenta los demás análisis anteriores que hemos ya abordado expresando el problema de lo divino para la justificación del universo y lo que se desprendiera erróneamente al intentar vincular esto con los seres vivos, como el hecho de que la base universal divina es absurda y no da base real justificable, y a su vez se intenta ligar al principio de adaptabilidad de los seres vivos, quedando así teóricamente sin fundamentos coherentes y precisos la concepción del universo. La postura problemática del agnóstico también tiene que ver con una inviable creencia en asumirse supuestamente como una persona neutral para darle fundamento a lo universal entre algo que puede ser divino y no ser divino al mismo tiempo. Pero esa postura,
Ese quedarbienismo, buscar quedar bien sin entender verdaderamente lo insostenible de lo que se asume, lo único que causa es entorpecer los avances teóricos porque la visión crítica del ateo suele conferir a las personas una permanente reflexión crítica de contraargumentos divinos que fácilmente meditados luego de un periodo de tiempo no dejan lugar a una deidad más que como mitología en cuanto a la justificación de lo que sustenta al universo. 2 y 18. El religioso cristiano quiere forzosamente meter a su Dios como justificador de lo real e incluso llega a apelar a filósofos ilustrados. En este caso se sirven de Kant y dicen que lo externo fuera del sujeto es incomprensible, es lo nouménico denominado así por el mismo filósofo alemán Kant y que, por tanto, ese afuera inaccesible es fundado por Dios o que Dios es la universalidad incluso. Pero, ¿se puede pensar acaso un humano lo afuera sin el humano mismo o eso nouménico presupuesto de forma válida? No, solo aparentemente, solo como verdad aparente y es ahí donde está la clave para captar el problema de la justificación del universo basada en Dios incluso apelando a un filósofo ilustre como Kant. En ese sentido, dos asuntos quedan en evidencia y es que Darwin conforme a Kant sus análisis quedarían sin sustento y que la justificación divina kantiana filosófica no funciona más que, para quien no realice crítica y solo repita las palabras. Pero además, hay un tercer aspecto aprendido o resaltado conforme a lo que se ha venido trabajando y es la apariencia verdadera. Parece que ese noúmeno es concebible, pero ya hemos visto que solo aparentemente es posible de ser concebible. Esto no quiere decir que el universo se da en el mismo sentido que se da el hombre, sino que hay que entender las relaciones conceptuales que están en juego. Muchos entremezclan de forma interesante los conceptos, pero definen de forma inviable las interacciones que aquí estamos planteando y eso es lo que hay que tener cuidado. Lo que se está diciendo es que pensar al universo como humanos sin el sujeto mismo en el universo que lo piense no tiene sentido, solo aparentemente. No que antes siempre han habido humanos, eso no es lo que se deriva del análisis ni tampoco que no puedan haber en el futuro quizás humanos o que ya existan otro tipo de seres vivientes y se estén negando, no, nada de eso se deriva que esté siendo negado acá. Hay que saber extraer las implicaciones. 2 y 19. Filosofía de la mente. La conciencia posible en ciertos seres vivos y sus diferentes tipos no es entonces algo mágico, ni perteneciente a otras dimensiones o fundada en relaciones extrañas que supuestamente es otra realidad, es algo que en sus diferencias se da en el universo mismo, participan de aquel. Las variaciones en los tipos de conciencia se desenvuelven participando de la universalidad. Los esfuerzos por meter implicaciones conspiranoicas deberían empeñarse más bien en entender también no solo la base universal aquí expresada críticamente, sino además biológicamente por curiosidad esas diferencias entre los seres vivos y su relación con la filosofía de las mentes animales dispuesta al momento, antes que seguir difundiendo desinformación. Porque la conspiración para la conciencia no es tomada como entretenimiento, sino que muchos terminan asumiendo como válido aquello sin meditar nada más. 2 y 20. Es fácil asumir las variaciones entre los seres vivos y particularmente entre los seres humanos como lo negativo y lo malo, pero cabe subrayar que hay que saber poner lo malo en aquello que sí corresponda al menos adecuadamente incluso con margen de error teniendo en cuenta que las diferencias o variaciones son propias en los seres vivos no opuestas a los mismos y otra cosa son el tipo de conductas que en su variedad o diversidad podrían justificar algo negativo completamente aceptable y cambiable. Por ejemplo, creer que el racismo es sano es una variación en la conducta, pero es insostenible no porque variar la conducta sea mala, sino porque en este caso es una variación que al negar a otros y sus derechos la termina constituyendo en mala. La coherencia que se busca con estos análisis es captar que no existan cosas malas, sino que hay que saber formular que las diferencias de entrada participan del universo y no por ser simplemente diferentes eso es malo. No toda diferencia es negatividad, sino la manera en que tal diferencia se expresa respecto a su contenido relacional es lo que hay que cuidar para no afectar a los otros causándoles daño injustificado con apariencia de acciones justas.
2 y 21, la ética y la moral terminan entonces siendo formulaciones humanas aunque ancladas a la base universal y tienen ciertos principios estructurados conforme a lo universal en el sentido de que son formulados por la misma universalidad o lo existente y no eliminables, que se ponen como ley, pero no en dictamen de los actos, sino frente a la estructura respecto de la cual se desenvuelven los mismos. Porque ya hemos visto que las variaciones y el relativismo solo aparentemente se sostienen sin entramado relacional o vinculante, pero en su verdad no aparente la base es el universo y que existen por tanto determinaciones que guían como sustrato universal las concepciones, pero que no las dicta el universo, sino las personas. El universo termina así dándose como una especie de tablero como lo enmarcable, y los seres vivos operan en cierto sentido como quienes dibujan respecto al mismo. Es una forma de expresar esta relación aquí un poco menos teórica literalmente, pero más cercana en términos pedagógicos. Cada trazo es ya tablero. Insistir entonces que sí, el universo sí impone ciertos fundamentos que lo sustentan respecto a los seres vivos, pero no funda ningún mandato ni mandamiento para los mismos. 2 y 22. La relación entre universo y seres vivos no es simplemente abstracta sino también material. Esto no es teoría de las meras ideas, lo antes descrito precisa de una realidad no meramente platónica por decirlo así. Esto con el fin de aclarar que no se trata de mera simbología lo aquí elaborado, sino de la forma en cuanto tal que funciona el universo mismo y su relación respecto a nosotros y demás seres vivos. Por eso los análisis de Darwin y sus avances son vinculantes. Así como el carácter social que en cierto sentido involucren los asuntos biológicos correspondientes. Eso quiere decir que la base universal no es simplemente ideal, sino además concreta. 2 y 23. El desarrollo tecnológico con las IAS, humanoides, robots, y también vida alienígena, etc., y su relación análoga o vinculada a la evolución y en qué sentido. En este apartado pueden ir o concebirse tanto las IAS como demás tipos de seres vivos existentes no reducibles a los del planeta Tierra tales como aliens y demás, pero hay que ver en qué medida. Es probable que las IAS en algún momento por parte de los seres humanos logren adquirir una especie de consciencia ya que los procesos humanos hemos visto que no son mágicos ni divinos ni nada fuera de esta misma realidad universal. Incluso en otros animales hay ciertas formas de consciencia y en ese sentido, el actual estado de las IAS puede considerarse como una evolución en estado primario de lo que luego será la vitalidad de las máquinas. Para estos asuntos las IAS tienen que incorporar asuntos como la imperfección de manera subrayable en lo que respecta a la vida porque el hombre vive en imperfección además de procesos intuitivos, racionales y relaciones sensitivas asociadas a lo emocional ya que la mera razón sin lazos materiales con el mundo para experimentarlo no permiten forjar de manera semejante la vida en lo que luego serán las máquinas o humanoides. Además, está el tema del daño y del goce. Las máquinas habrían de tener tales asuntos si se quieren asemejar al hombre y poder adjudicarles vida además de memoria y habilidades aunque la diferencia sea en grado y aunque la materialidad que las compone cambie respecto al hombre en cierto sentido tienen que guardar una semejanza para poder trasladar la concepción de vitalidad a tales robots y seres relacionados. Es decir, poner el concepto de vida a esa otredad no humana ni animal no es caprichoso, ha de seguir ciertas características semejantes a lo que propiamente o de forma inicial se conoce como vida y considerar las variaciones posibles respecto de la misma sin que aquellas lleven a negar la misma vitalidad, sino como despliegue posible para la misma en función a la misma universalidad. Un asunto que seguiría transformándose conforme al universo mismo no fuera de aquel. En ese sentido la evolución de las especies para otros seres guarda una semejanza evaluable y posible de ser establecida y que además puede ir incorporando las diferentes novedades en variables que seguirán siendo parte de aquel concepto evolutivo ya referido, a tal amplitud. Así como las bacterias se consideran seres vivos son diferentes en cierto sentido a los humanos, pero ambos participan de lo que es lo vivo y del universo mismo para que se dé la vida misma. Lo determinado vivo entonces acepta la modificación en su analogía con los demás seres sin negar todo su contenido, más que transformándolo como algo incluso propio de la misma vida. Por ejemplo, un bebé se va desarrollando hasta llegar a adulto,
En el caso de un robot directamente se puede forjar adulto, pero es innegable también su desarrollo en el sentido de que para darse tiene su elaboración aunque el proceso sufra o implique una modificación o Diferencia con respecto al tipo de desarrollo de un bebé humano, pero nunca dejó de desarrollarse, es decir, de la nada un robot no puede ser robot. En ese sentido se puede ir forjando esa vitalidad para la otredad no humana ni animal. Por ejemplo, la muerte tan propia del ser vivo, pero biológica no necesariamente quizás opere en el futuro para el mismo ser humano ni los animales si se quisiera y fuera posible conforme a los avances médicos en biología, mucho menos en una máquina consciente, ya que no necesariamente en cierto sentido precisa de estos avances, pero esto no se daría por fuera de la realidad, sino como algo posible atravesado, por decirlo así, como un evento realizado de no morir dentro del mismo universo, sea por no enfermedad logrado por esos avances. Aunque cabe resaltar que, hay que considerar más variables como si el universo es finito en durabilidad, como ataques además que puedan desintegrar los seres vivientes que no derivan directamente de una enfermedad, sino asuntos cósmicos no predecibles en cierto sentido o esperables, y además de guerras, o motivados por pasiones propias de los mismos seres a falta de regulación emocional general y medidas legales a escala universal que protejan lo viviente. Es decir, ser humano o ser vivo consciente en su diversidad de expresiones no implica necesariamente seres de paz, pero tampoco seres de guerra. En la medida en que su naturaleza conlleva relaciones de poder, es importante gestionarlas en forma pacífica para que las variaciones vitales puedan existir compartiendo la misma universalidad que les da su base dinámica de posible transformación y prevalencia, ya que la mera diferencia, como se ha insistido aquí, no es necesariamente mala, sino antes algo en cierto sentido favorable y esperable de darse en lo vivo respecto al universo mismo que ha hecho posible la vida de cierta manera en tal despliegue multifacético. Para finalizar este tipo de análisis sobre la base universal o del universo y su relación con los seres vivos está sujeto a modificaciones, no es un mandato divino ni puede serlo jamás.